Cordial saludo, mi nombre es Karen Gisela Chacón Mejía, estudiante del programa de formación Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Este es el curso de Anatomía Radiológica. El tema que yo elegí para la tarea número 4, reconocimiento y presentación anatómica, es el cráneo. Introducción. El cráneo es una estructura ósea que forma la parte superior del esqueleto humano. Su función principal es proteger el encéfalo y alojar los órganos de los sentidos como los ojos, oídos, nariz y boca. Además, proporciona soporte estructural para la cara y sirve como punto de inserción para numerosos músculos. División del cráneo. El cráneo se divide en dos grandes regiones. Neurocráneo, que rodea y protege el encéfalo, está formado por 8 huesos, incluyendo el frontal, parietales, temporales, occipital, esfenoides y etmoides. Viscerocráneo, esqueleto facial, forma la estructura de la cara, incluyendo 14 huesos como los maxilares, nasales, cigomáticos, lagrimales, palatinos, cornetes inferiores, vómer y mandíbula. Características generales. Los huesos del cráneo están unidos por suturas que son articulaciones inmóviles en adultos. En los recién nacidos existen fontanelas, zonas blandas que permiten el crecimiento del cráneo y se cierran con el tiempo. El cráneo tiene cavidades importantes como las órbitas, ojos, cavidad nasal, cavidad oral y cavidad craneal. Funciones del cráneo: protección del encéfalo y órganos sensoriales, soporte para estructuras faciales, inserción muscular para funciones como la masticación, el habla y la expresión facial. Anatomía ósea del cráneo. El cráneo está formado por 8 huesos principales cuya función es proteger el encéfalo y servir de soporte a estructuras sensoriales. Iniciamos con el hueso frontal. El hueso frontal forma la frente y el techo de las órbitas. Es un hueso plano impar que se articula con los huesos parietales por la sutura coronal, los nasales, los maxilares y los cigomáticos. También contiene los senos frontales, cavidades neumáticas que comunican con la cavidad nasal. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso frontal y a la derecha la radiografía frontal del cráneo, donde se observa el hueso frontal como la parte superior brillante sobre las órbitas. Hueso parietal. El hueso parietal es un hueso plano, par y simétrico que forma la parte superior y lateral del cráneo. Se une al hueso frontal por la sutura coronal, al occipital por la sutura lamboidea y entre sí por la sutura sagital. Su cara interna está en contacto con los lóbulos parietales del cerebro y su cara externa está cubierta por la piel y el músculo epicraneal. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso parietal aislado y en contornos suaves, y a la derecha la radiografía lateral del cráneo donde se observa el hueso parietal como la gran porción brillante en la parte superior y lateral del cráneo. Hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par, irregular y complejo que forma parte de la base y los lados del cráneo. Está compuesto por varias porciones: escamosa, mastoidea, timpánica y petrosa. Porción escamosa. Forma parte de la pared lateral del cráneo. Porción mastoidea. Contiene las celdillas mastoideas importantes en otitis. Porción timpánica. Rodea el conducto auditivo externo. Porción petrosa. Alberga el oído interno y medio, incluyendo el órgano vestibulococlear. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso temporal resaltado en naranja y a la derecha la radiografía lateral del cráneo, donde el hueso temporal aparece en la región lateral inferior, justo detrás del arco cigomático y encima de la mandíbula. Hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar, plano y curvo que forma la parte posterior e inferior del cráneo. Contiene el foramen magno por donde pasa la médula espinal. Se articula con los huesos parietales, sutura lamboidea, temporales y el esfenoides. También se une a la primera vértebra cervical, atlas, mediante la articulación atlanto-occipital, permitiendo el movimiento de la cabeza. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso occipital con su forma curva y base amplia, y a la derecha la radiografía del cráneo donde el hueso occipital aparece en la parte posterior justo encima de la columna cervical. Hueso esfenoides. El hueso esfenoides es uno de los más complejos del cráneo. Tiene forma de mariposa y se ubica en la base del cráneo entre los huesos frontal, temporal y occipital. Está compuesto por alas mayores y menores que forman parte de las órbitas y la base craneal. Silla turca de presión central que aloja la glándula hipófisis. Procesos pterigoideos se proyectan hacia abajo y participa en la inserción muscular. Es considerado la piedra angular
del cráneo porque articula con todos los demás huesos del neurocráneo. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso esfenoides con sus alas y cuerpo central, y a la derecha la radiografía lateral del cráneo donde el esfenoides aparece como una estructura densa en la base del cráneo justo detrás de las órbitas. Hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, poroso y ligero, ubicado en la base anterior del cráneo, entre las órbitas y sobre la cavidad nasal. Se articula con el frontal, vómer, maxilar, lagrimal, palatino, cornetes nasales y esfenoides. A la izquierda encontramos el dibujo anatómico del hueso etmoides con sus estructuras claves y a la derecha la radiografía donde el etmoides aparece como una zona densa entre las órbitas justo encima de la cavidad nasal. Conclusión. La anatomía del cráneo es fundamental en el ámbito de la radiología, ya que constituye una de las regiones más exploradas mediante técnicas de imagen como la radiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Su compleja estructura ósea con múltiples cavidades y suturas requieren conocimiento detallado para interpretar correctamente hallazgos clínicos y patológicos. En radiología, el cráneo no solo se estudia para detectar fracturas o malformaciones craneales, sino también para evaluar estructuras como los senos paranasales, la articulación temporomandibular y las órbitas. La precisión y la identificación de los huesos craneales y sus relaciones anatómicas es esencial para un diagnóstico certero y para planificar intervenciones quirúrgicas o terapias. Así, el estudio anatómico del cráneo se convierte en una herramienta indispensable para el radiólogo, combinando ciencia, tecnología y observación clínica para mejorar la atención médica. Muchas gracias.